Israel, poder y geopolítica. Impacto global. Desplazamientos en el régimen nazi. El régimen nazi 1933 a 1945 generó una crisis de desplazamiento. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se calcula que había entre 11 y 20 millones de personas desplazadas. 1933 a 1938, en emigración forzosa y exclusión. Tras la llegada de Hitler al poder, el objetivo fue excluir a los judíos de la sociedad alemana y forzar su salida. En los primeros 6 años, más de 300.000 judíos emigraron de Alemania y Austria. Muchos huyeron a países vecinos. Más de 1 millón de desplazados en el Líbano, en 21 días. De 1939 a 1941, en concentración y guetización, inicio de la guerra. El inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia ampliaron drásticamente el territorio bajo control nazi. La política cambió de emigración a concentración. Millones de judíos polacos fueron confinados en guetos. Se iniciaron las primeras deportaciones masivas desde el Gran Reich alemán hacia el gobierno general de Polonia. A finales de 1939 se estima que 400.000 personas ya habían huido o fueron desplazadas. Más de 1 millón de desplazados en el Líbano en 21 días. 1942 a 1945 en deportación sistemática y solución final. Con la solución final exterminio sistemático, las deportaciones alcanzaron su pico máximo. Judíos de toda Europa ocupada, Francia, Holanda, Hungría, Grecia, fueron deportados en trenes hacia campos de concentración y exterminio en el este. Solo en mayo de 1943, Alemania fue declarada libre de judíos, con 20.000 judíos. En el verano de 1944, más de 440.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz en pocas semanas. Más de 1 millón de desplazados en el Líbano, en 21 días. La progresión fue un aumento exponencial de la violencia y la escala de los traslados, desde la emigración desordenada de unos cientos de miles al inicio, hasta la deportación sistemática de millones hacia la muerte entre 1942 y 1944, más de 1 millón de desplazados en el Líbano, en 21 días. En Líbano hay aproximadamente entre 5,3 y 5,9 millones de personas. E Israel, con 1 millón de personas desplazadas, no se detiene, sigue avanzando. Las preguntas son: ¿Israel pensará en una solución final como hicieron los nazis? ¿Cuándo se la detendrá? Si con 1 millón de personas no han saltado las alarmas para detenerles, ¿a cuántos millones esperará? Israel, un conflicto que nunca desaparece. El conflicto de Israel en Oriente Medio no es un episodio aislado, ni reciente. Se trata de una dinámica histórica que combina factores territoriales, religiosos, estratégicos y energéticos. Desde mediados del siglo XX, Israel ha participado en múltiples conflictos con países vecinos como Líbano, Siria o Egipto en un contexto de tensiones constantes. En cada intervención ha creado motivaciones distintas: seguridad, respuesta militar, disuasión o influencia regional, intervenciones militares y percepción internacional. Las incursiones en Líbano, Siria o territorios palestinos representan una política agresiva que agrava la inestabilidad. Estados Unidos, aliado estratégico. La relación entre Estados Unidos e Israel se basa en intereses estratégicos, cooperación militar y afinidad política. ¿Hasta qué punto condiciona Israel la política exterior estadounidense? La realidad probablemente está en una alianza de intereses mutuos. El factor energético y las rutas de poder, el control o influencia sobre corredores de gas y petróleo en Oriente Medio, puede redefinir el equilibrio global. Proyectos que conectan hacia Europa y Oriente Medio convierten la región en un punto estratégico clave. Aquí entran actores como Irán, Arabia Saudí, Azerbaiyán e Israel. El control indirecto de estas rutas puede traducirse en poder económico y político global. El riesgo nuclear, incertidumbre global. El tema nuclear añade un nivel de preocupación adicional. Irán posee uranio enriquecido en niveles altos, aunque sin confirmación de armamento nuclear. Israel mantiene una política de ambigüedad. No confirma ni niega su capacidad nuclear. Esta falta de transparencia genera una asimetría preocupante en la región. El problema no es solo quién tiene armas, sino quién ha estado sometido a controles internacionales y quienes nunca lo han estado. Uranio y guerra moderna. El uso de materiales como el uranio empobrecido en conflictos ha abierto otro debate. El impacto ambiental a largo plazo, consecuencias sanitarias en poblaciones civiles, persistencia de contaminación. Estos efectos tienen consecuencias profundas y duraderas. Escalada regional: Líbano, Siria e Irán. Las tensiones actuales apuntan a un posible escenario de escalada. Invasiones en Líbano, presión sobre Siria, conflicto indirecto con Irán. El riesgo no es solo una guerra local, sino una reacción en cadena que involucre a potencias globales. Los conflictos prolongados rara vez son accidentales. Suelen responder a intereses estructurales. El riesgo invisible. Ataques a instalaciones nucleares en Irán. Cuando se habla de ataques sobre instalaciones
el foco suele ponerse en el impacto militar inmediato. Sin embargo, el verdadero peligro es menos visible y mucho más duradero: la posible liberación de material radiactivo al medio ambiente. Irán cuenta con infraestructuras clave como Natanz, Fordow o Isfahán, donde se procesa y almacena uranio enriquecido. Aunque no se trate necesariamente de armas nucleares activas, el simple hecho de atacar estas instalaciones implica un riesgo técnico extremadamente alto. ¿Qué ocurre si se libera uranio al entorno? El uranio no es una bomba por sí mismo, pero sí es un material altamente peligroso cuando se dispersa en forma de partículas finas. Los principales riesgos son la inhalación de partículas radiactivas. El mayor peligro no es externo, sino interno. Si el polvo de uranio entra en el cuerpo, puede dañar células y ADN. Contaminación del agua, filtraciones en acuíferos pueden afectar a millones de personas durante décadas. Impacto en la cadena alimentaria, cultivos y ganado contaminados pueden extender el problema mucho más allá del punto inicial. A diferencia de una explosión convencional, este tipo de contaminación no desaparece rápidamente. Puede permanecer durante años o incluso generaciones. Un escenario comparable a accidentes nucleares, aunque no se trate de una central nuclear en funcionamiento como en Chernobyl Disaster o Fukushima Daiichi Nuclear Disaster. Un ataque a instalaciones de enriquecimiento puede generar efectos similares a menor escala, pero igualmente graves. La diferencia es clave. En un accidente hay protocolos de contención. En un ataque militar la liberación puede ser caótica y sin control inmediato. Esto aumenta el riesgo de dispersión desordenada del material. El problema de la dispersión atmosférica: si se produce una explosión o incendio en una instalación nuclear, las partículas pueden elevarse a la atmósfera. A partir de ahí, los vientos pueden transportar material radiactivo a miles de kilómetros. Países vecinos podrían verse afectados sin haber participado en el conflicto y dependiendo de las condiciones climáticas. Incluso regiones lejanas podrían recibir contaminación en forma de lluvia radiactiva. Este efecto ya se observó tras Chernobyl, donde la radiación se detectó en gran parte de Europa. Impacto regional inmediato. Los primeros afectados serían Irán, zonas cercanas a instalaciones, Irak, Afganistán y países del Golfo. En estas regiones, las consecuencias podrían incluir evacuaciones masivas, crisis sanitarias, colapso de sistemas agrícolas locales. Esto generaría además una crisis humanitaria de gran escala. Consecuencias globales indirectas, aunque la contaminación directa global podría ser limitada dependiendo del incidente. Las consecuencias indirectas serían profundas crisis energéticas. Oriente Medio es clave en el suministro mundial de petróleo y gas. Un incidente nuclear aumentaría la inestabilidad y afectaría los precios globales. Un ataque con consecuencias radiactivas podría desencadenar respuestas más agresivas, elevando el riesgo de conflicto regional ampliado. Impacto económico global. Los mercados reaccionan de forma inmediata ante crisis geopolíticas, especialmente cuando implican riesgo nuclear. El debate sobre Irán suele centrarse en si posee o no armas nucleares. Sin embargo, el verdadero riesgo inmediato puede estar en algo más básico: atacar a sus instalaciones nucleares. No es necesario que exista una bomba para que haya consecuencias graves. Basta con dañar infraestructuras que contienen material radiactivo. Los ataques a instalaciones nucleares no son solo una cuestión militar, sino un riesgo ambiental y sanitario global. La liberación de uranio, incluso sin detonación nuclear, puede generar efectos prolongados que trascienden fronteras. En un escenario de conflicto creciente, este factor introduce una variable de alto impacto que rara vez se analiza. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.